Hubo un tiempo donde tú eras el que esperaba, el que revisaba el teléfono, el que construía interpretaciones sobre lo que significaba que tardara en responder, el que sentía ese peso en el pecho cuando la conversación se enfriaba, sin explicación, y no sabía si era algo que habías hecho o simplemente el patrón repitiéndose de nuevo. Tú eras el ansioso. Y él era el que tenía el control, el que decidía cuándo acercarse y cuándo alejarse, el que podía tomarse días sin escribir y reaparecer como si nada, mientras tú habías pasado esos mismos días con el sistema nervioso en alerta constante. Esa era la dinámica, y los dos lo conocían aunque ninguno lo hubiera nombrado así en voz alta. Pero algo cambió, no de golpe, no con un evento dramático que marcara el antes y el después. Fue más silencioso que eso. Fue el resultado de semanas o meses de un proceso interno que ocurrió en ti, mientras la dinámica de afuera seguía igual. Y ahora, si prestas atención, algo es diferente. Eres el que revisa si lo viste, eres el que envía mensajes y monitorea si respondiste. Eres el que siente esa incomodidad que no sabe nombrar cuando tu energía ya no está organizada alrededor de la suya. La dinámica se invirtió. Entender esto exactamente cómo ocurrió y por qué es tan importante lo que hagas en este momento es de lo que vamos a hablar hoy. Para entender cómo ocurrió la inversión, primero necesitas entender con precisión por qué la dinámica original se mantuvo durante tanto tiempo. No fue porque fueras débil, no fue porque no supieras lo que merecías, no fue porque carecieras de autoestima en el sentido amplio del término. Fue porque tu sistema nervioso estaba operando exactamente como fue diseñado para operar en el contexto de un vínculo de apego activado. Cuando el cerebro forma un vínculo de apego significativo con otras personas, empieza a registrar las señales de esa persona como información de alta prioridad, no como una decisión consciente, como una respuesta automática que tiene raíces evolutivas profundas. En ese estado, la inconsistencia del otro genera distancia en ti, genera activación, y la activación genera búsqueda. Eso es exactamente lo que ocurría cada vez que él se alejaba y tú sentías el impulso de buscarle. No era una falla de carácter, era tu sistema de apego respondiendo de la manera exacta para la que fue construido. Cuando la señal del vínculo se interrumpe, busca restaurarla. El problema es que en una dinámica ansiosa o evitativa, esa búsqueda tuya no producía la restauración del vínculo, producía la confirmación de que podría alejarse y seguirías ahí. Y esa confirmación sostenía el ciclo. Cada vez que buscabas después de que él se alejaba, reforzabas la arquitectura de la dinámica. Le decías a su sistema nervioso que el costo de la distancia era cero, porque la disponibilidad del otro siempre compensaba. Esa arquitectura se mantuvo exactamente mientras tu comportamiento la sostuvo, y empezó a colapsar en el momento en que tu comportamiento cambió. El error que comete la mayoría es creer que la inversión de la dinámica fue el resultado de una estrategia, que en algún momento decidiste conscientemente dejar de buscarle para provocar que él buscara, que calculaste el timing, que aplicaste alguna técnica específica que produjo el resultado. Y puede que eso sea parcialmente verdad en la superficie, pero si la inversión fue genuina, si el cambio en la dinámica no fue una pausa táctica sino una transformación real, entonces lo que cambió primero no fue tu comportamiento, fue algo más profundo que tu comportamiento. Fue el lugar interno desde donde tu atención operaba. Durante el tiempo que la dinámica original se sostuvo, tu atención tenía un centro de gravedad muy específico, él, sus movimientos, sus señales, el estado de la conexión entre ustedes dos. Ese centro de gravedad determinaba cómo empezabas el día, cómo interpretabas los eventos, cómo evaluabas tu propio estado emocional. Si él estaba disponible, había estabilidad. Si se alejaba, había ansiedad. Su presencia y su ausencia eran el termómetro principal de tu estado interno. La inversión genuina ocurre cuando ese centro de gravedad empezó a moverse. No porque decidieras que debía moverse, sino porque en algún punto del proceso, el agotamiento de operar desde ese lugar fue mayor que el miedo de soltar. Y cuando el centro de gravedad de tu atención se desplazó hacia tu propia vida, hacia lo que necesitabas, hacia lo que tenías pendiente, hacia las partes de ti que habían estado en un segundo plano durante todo ese tiempo, las señales que su sistema nervioso recibía de ti cambiaron de manera que no podía controlar.
porque las señales que produce alguien cuya atención está centrada en el otro son completamente diferentes a las señales que produce alguien cuya atención está centrada en sí mismo. Y su radar, que llevaba tiempo leyéndote con precisión, de repente encontró información que no correspondía con el modelo que tenía de ti. Esa discrepancia fue el inicio de la inversión. Para entender la inversión completamente, necesitas saber qué está ocurriendo en él ahora que la dinámica cambió, porque lo que sientes no es lo mismo que lo que tú sentías cuando eras el ansioso. Tiene la misma estructura neurológica, la misma activación del sistema de apego, los mismos mecanismos de búsqueda cuando la señal del vínculo se interrumpe, pero tiene una capa adicional que tú no tenías, la confusión de identidad. Durante toda la dinámica, su identidad dentro de la relación estaba construida sobre una premisa que nunca cuestionó. Él era el que no necesitaba, el autosuficiente, el que podía estar o no estar sin que eso lo afectara profundamente. Esa identidad era su zona de seguridad, la narrativa que le permitía mantener la distancia sin sentir que estaba perdiendo algo. Pero ahora, cuando siente la activación del apego, cuando nota que monitorea tus movimientos, cuando descubre que tu ausencia genera en él algo que se parece sospechosamente a lo que tú sentías antes, esa narrativa entra en contradicción directa con su experiencia real. Y la contradicción entre la narrativa de quien creer ser y la experiencia de lo que realmente sientes es una de las formas más desestabilizadoras de la disonancia cognitiva que existe. No sabe qué hacer con eso. Su sistema de regulación emocional fue construido para mantener el exceso de cercanía, no para manejar el anhelo de una presencia que ya no está garantizada. Sus mecanismos de defensa, la distancia, la supresión, la racionalización fueron diseñados para el contexto opuesto al que ahora enfrenta. Entonces hace lo que cualquier sistema hace cuando sus herramientas no corresponden al problema. Improvisa. Envía señales que no terminan de comprometerse. Inicia contacto y luego lo amortigua. Se acerca un poco y luego evalúa tu reacción antes de decidir si sigue acercándose. Todo ese comportamiento errático que puedes estar observando no es manipulación deliberada. Es la expresión de un sistema nervioso que está navegando en un territorio emocional para el que no tiene mapa. Y la manera en que tú respondes a ese comportamiento errático determina si ese sistema nervioso aprende algo nuevo o si encuentra la manera de volver al patrón conocido. Hay un error específico que revierte la inversión de la dinámica, y ocurre con una frecuencia que desafía toda lógica, porque ocurre precisamente en el momento donde la persona que lo comete tiene más razones que nunca para no cometerlo. El error es este: cuando finalmente se mueve hacia ti, cuando la ansiedad que siente lo lleva a buscar contacto de alguna manera, tú respondes desde alivio. Tú respondes desde el alivio, no desde la claridad, desde el alivio de que finalmente algo cambió, de que el proceso funcionó, de que él está sintiendo algo que lo llevará a moverse hacia ti en lugar de alejarse. Y ese alivio, aunque completamente comprensible, produce una señal muy específica en su sistema nervioso, la señal de que el sistema anterior puede ser restaurado. Porque el alivio que proyectas cuando él se mueve le confirma que tu estado emocional todavía está organizado alrededor de sus movimientos, que la inversión no fue tan profunda como parecía, que con el movimiento correcto en el momento correcto, el acceso que perdió puede recuperarse. Y cuando llega esa señal, su sistema nervioso, que llevaba semanas en el territorio incómodo de no poder administrar la distancia, encuentra la salida que estaba buscando. La ansiedad baja. El impulso de buscar se reduce y gradualmente, sin que nadie lo planee conscientemente, la dinámica empieza a moverse de regreso hacia su configuración original. La manera de evitar ese error no es actuar con frialdad calculada cuando él se mueve, es construir el estado interno desde el cual una respuesta neutral es genuina, no performativa. Eso significa que antes de que llegue su primer movimiento, necesitas haber hecho suficiente trabajo de recalibración como para que tu bienestar ya no dependa de si se mueve o no se mueve, no como afirmación mental, como experiencia real acumulada en tu sistema nervioso, porque solo desde ese lugar una respuesta neutral es creíble,
y solo desde ese lugar la inversión de la dinámica se consolida en lugar de revertirse. Hay algo que la inversión de la dinámica revela sobre el vínculo que ninguna conversación directa podría haber mostrado con la misma claridad. Revela la capacidad real de cada persona dentro de esa dinámica. No la capacidad que declararon en palabras, no la capacidad que prometieron en momentos de cercanía o de conflicto. La capacidad demostrada en comportamiento cuando la estructura de la dinámica cambió. Cuando tú eras el ansioso, tu comportamiento revelaba algo real sobre ti, que tenías la capacidad de invertir profundamente en un vínculo, que podías sostener la conexión incluso cuando el otro no la sostenía de manera recíproca, que tu sistema de apego estaba suficientemente activo para producir esa búsqueda constante. Eso no es una falla, no era una falla, era información sobre tu capacidad de vinculación. Y ahora que la dinámica se invirtió, su comportamiento está revelando algo real sobre él también. Está revelando que debajo de toda la arquitectura de independencia que construyó, debajo de los muros y la distancia y la narrativa de autosuficiencia, hay un sistema de apego que siente la ausencia de un vínculo significativo de la misma manera que lo siente cualquier persona. Que la indiferencia que proyectaba no era la ausencia de necesidad, era la supresión de la necesidad. Y hay una diferencia enorme entre no necesitar y suprimir la necesidad. La primera es un estado real, la segunda es un mecanismo de defensa que tiene un costo que eventualmente se cobra. Lo que estás viendo en su comportamiento ahora, el monitoreo, las señales erráticas, el contacto que no termina de comprometerse, es el costo cobrándose. Y esa revelación te da información de que antes no tenías disponible para evaluar con claridad lo que quieres hacer con este vínculo. No si debes volver o no volver. Esa es una decisión que solo tú puedes tomar con los criterios que solo tú conoces, sino lo que él puede ofrecer, demostrando el comportamiento sostenido en el tiempo, corresponde a lo que genuinamente necesitas para que algo diferente sea posible. Esa evaluación, hecha desde la claridad de lo que construiste durante el proceso, es cualitativamente diferente a todas las evaluaciones que hiciste antes desde la activación del apego. Esa diferencia lo cambia todo. Hubo un tiempo donde tú eras el que esperaba, el que revisaba el teléfono, el que sentía el peso en el pecho cuando la conversación se enfriaba, el que ponía más de su parte para sostener algo que el otro administraba desde la distancia. Ese tiempo no fue una pérdida, fue el proceso que te enseñó algo que no podías haber aprendido de ninguna otra manera: cómo se siente operar desde la activación del apego y cuánto cuesta sostener un vínculo desde ese lugar durante demasiado tiempo. Cuando finalmente dejaste de operar desde ahí, cuando el centro de gravedad de tu atención se desplazó hacia tu propia vida, algo cambió en la dinámica que ninguna conversación había podido cambiar. No porque lo planeaste, sino porque el cambio interno siempre produce señales externas que los sistemas nerviosos de las personas cercanas detectan antes de que las palabras lleguen. Ahora él es el que siente incomodidad de no poder administrar la distancia, el que monitorea los movimientos, el que navega un territorio emocional para el que no tiene mapa. Lo que hagas con eso, cómo respondes cuando se mueve hacia ti, desde qué lugar interno tomes las decisiones que vienen, determina si esta inversión produce algo genuinamente diferente o simplemente reconfigura el mismo ciclo con los roles cambiados. La meta no es que él sienta lo que tú sentiste, la meta es que tú nunca vuelvas a sentirlo de la misma manera, que la recalibración que ocurrió en tu sistema nervioso durante ese proceso sea lo suficientemente profundo como para que el tipo de dinámica que toleraste antes ya no pueda instalarse de la misma manera en tu vida. Eso es lo que la inversión puede construir si la dejas completarse, no venganza, claridad permanente. Si esto resonó con algo que estás viviendo ahora mismo, escribe en los comentarios la palabra inversión. Quiero saber cuántos de ustedes están en este proceso hoy. Y si todavía no estás suscrito a este canal, este es el momento. Seguimos construyendo esta claridad juntos.